veníamos hablando de la aceptología y dentro de la aceptología hay varios temas, como veníamos tratando, y dentro de esos hay uno que se llama el refugio de la ignorancia. Entonces, obviamente aquí no estamos hablando de ignorancia intelectual, ni académica, sino de la ignorancia del ser humano en cuanto a la vida. Entonces, me ha parecido muy gracioso porque todo coincide de una manera increíble, porque pasaron cosas mágicas ayer. Y ahorita un personaje que está presente nos va a contar más que yo misma de la experiencia. Resulta que la única defensa que tiene la ignorancia para no desaparecer de nosotros, pues de nuestra mente, es que habita en la parte oscura de la mente. Y ahí es donde se esconde la ignorancia. Y responde hábilmente a todo intento consciente que hagamos las personas para tratar de liberarnos del sufrimiento. E inmediatamente aparece esta cosa diciéndonos, sale con justificaciones y justificativos como, uy, usted se está volviendo indolente, cuidado que está cayendo en una resignación y en un conformismo absurdo, y no sé qué, porque... Y eso lo empieza uno a atormentar el ego y tiene que estar uno muy preparado para resistir el bombardeo de la ignorancia, porque lo van a atacar uno mismo se va a atacar, el ego lo va a atacar, y los de afuera también, porque en el momento en que empiezan a haber un cambio en uno, por eso es que Gerardo habla tanto de que uno tiene que aprender a tratar esto con maestría, y con maestría es como, yo lo entiendo como haciéndose uno el idiota, como que uno como que no se note. Como que no se, exacto, que no se note, entonces como que uno se haga el idiota de que uno no está sufriendo ya por el dolor del otro, ni, porque eso a la gente le da es como rabia, o sea, realmente le da rabia, a la gente le da como, sí, les da rabia. Entonces uno tiene que estar con una caparazón fuerte de resistir todo este bombardeo, porque pues obviamente va a empezar uno mismo, además uno mismo, el ego mismo lo va a atacar a uno, diciéndole pues eso, que se ha vuelto indiferente, insensible, malo, se le endureció el corazón, por eso es que el mundo no cambia, por personas como usted, ya no tiene solidaridad, yo no sé qué, pasan miles de cosas. Entonces nos toca empezar a trabajar todo este tema para no caer en eso. Entonces la resignación surge cuando cree uno que no es capaz de cambiar las circunstancias. Y generalmente pensamos que no somos capaces de cambiar las circunstancias, y resulta que uno sí puede cambiarlas. Porque ahí es donde aparece la aceptación. Porque la aceptación surge al comprender que las circunstancias cumplen un propósito de amor en la vida. Entonces ahí, cuando uno comprende esto, pues lo que hemos ido repitiendo varias veces, es que uno ya no cae en el sufrimiento por el otro, ni en el sufrimiento de uno mismo porque me pasó esto, me pasó lo otro, sino que va aprendiendo a aceptar las cosas como vienen. Está comprendiendo y comprendiendo. Comprendiendo, exactamente. Está comprendiendo, exactamente. Entonces, la aceptación profunda de la realidad de la vida es comprender. Connie, buenas noches. Esperemos que Connie se conecte, que está entrando. ¿Ya estás oyendo, Connie? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí. Ah, pensé que nadie me oía. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Connie sí se conectó o no le entró? ¿Pero por qué no? No, pero ahí está. Mira que acá ya está lo demás, mi amor. Yo solo voy a tomar café. Mira, solo Mateo. Ahí está Connie. Ya, ahí está Connie, ya está presentísima. Entonces, Aquí estoy. Estaba oyendo lo que dijiste y llegué tarde. Yo necesitaba oír todo eso. Ay. No, pero estás súper bien, por eso apenas vi que estabas apareciendo. Apenas vi que estabas apareciendo, paré un poquito. Marcia, pero el tema es la resignación. Mira. Es la resignación. Buenas noches hoy, ¿no? para todas y disculpas. No te preocupes. No, estamos hablando del refugio de la ignorancia. De por qué la ignorancia se refugia en justificación, en resignación, en ese tipo de cosas. La ignorancia, obviamente, como les decía, no intelectual, sino la ignorancia del conocimiento de la vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, de aceptar las cosas como vienen, de la comprensión. Entonces, íbamos en que la aceptación surge al comprender que las circunstancias cumplen un propósito de amor. Nada de lo que pasa en la vida, la mía o la del otro, la de al lado,
pasa por azar, pasa porque para hacerlo sufrir. No, no es para hacerlo sufrir, es para aprender, es para evolución, es para el desarrollo de la conciencia. Entonces, hay dos cosas que la aceptación profunda de la realidad de la vida es comprender. Primero, es, en primer lugar, que la realidad de la vida tiene como propósito fundamental el desarrollo de la conciencia. Eso tal vez nos cuesta trabajo entenderlo, porque entonces peleamos que por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro, porque al otro le pasa a otro, y siempre queremos controlar todo, y eso es imposible. Entonces, ese es uno de los propósitos, es que sirve para el desarrollo de la conciencia. Y el segundo propósito es que la enseñanza que se presenta en cada circunstancia de la experiencia humana tiene el propósito de la realización interior. Y esa realización interior que logra liberarnos definitivamente de la posibilidad de volver a sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque esa comprensión, cuando uno comprende las cosas, pues uno como que suelta y se relaja y ya, no sufre, deja de sufrir. Pero tal vez es porque esa necesidad de como de controlarlo todo, de controlar todo lo que me pasa y controlar todo lo que le pasa al otro, porque además no es solo lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al vecino o a mi hijo o a mi mamá o a mi papá o a mi tío. Pucha, eso es imposible, es imposible. Entonces, cuando logramos eso, la vida es más suave, la vida fluye, la vida se da de otra forma diferente, lo cual no quiere decir que uno no se interese por el otro, ni que uno se vuelva indolente, ni que uno vaya a importarle un pepino al vecino. No, todo lo contrario, va a empezar a actuar desde el amor y con amor. Es completamente diferente. Pero no se engancha en una discusión eterna, no se engancha en un cambiarle el parecer al otro, no se engancha en tratar de imponerle a unos la verdad de uno al otro, no se engancha uno en nada de eso. Entonces va a tener mucha más libertad y va a ser mucho más feliz. ¿Cuál es la secuencia de la ignorancia? Desde tiempos ancestrales uno viene trayendo información que pasa de generación en generación. Entonces eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Y son principios aprendidos de la cultura, finalmente. Son puras creencias que realmente no sabemos si son verdad o mentira. Entonces, los sentimientos que producen la sensación de sufrimiento, como la angustia, el miedo, todo ese tipo de cosas desagradables, son principios aprendidos que son falsos. O sea, eso no son reales. Solamente los sentimientos que son totalmente positivos o amorosos son los que se originan con informaciones verdaderas. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta y diferenciar entre una cosa y otra. Eso me parece a mí súper bonito y súper clave. ¿Qué está pasando? Que las justificaciones son las que mantienen el sufrimiento, porque cuando nos justificamos, ya sea porque es que soy solidaria, porque es que soy no sé qué, porque es que yo tal cosa, porque es que la justicia no sé cómo. Entonces, todo eso mantiene el sufrimiento. Ese sufrimiento, ¿qué es lo que hace? Nos consume la energía vital. O sea, realmente uno se siente cansado y se siente agotado. Y se mantiene totalmente en oscuridad mental, porque uno está con un bollo mental que no tiene claridad de nada. Y entonces ahí es donde la ignorancia se mantiene vivita feliz. O sea, ahí vive feliz. Entonces, ¿cómo hacemos para desmontar la ignorancia de nuestro interior? Con la sabiduría y la comprensión, por ejemplo. ¿Qué es la sabiduría? Es la información verificada a través de resultados. O sea, ahí no estamos inventando nada, simplemente que uno se da cuenta. Porque uno no acepta las cosas como es, sino que empieza a entenderlas, a comprenderlas. Y ahí es cuando la cosa empieza en el momento que uno comprende, uno acepta. Y ahí empieza uno a renunciar, a engancharse en cosas que no le corresponden. Entonces, por eso es que decía Gerardo que para todo eso, para llegar a eso, es importantísimo aplicar las técnicas de maestría, que son esas, para que que son aplicables para que la gente no se sienta mal con uno, no son para uno, esas son para neutralizar la ignorancia que viene de afuera. Y la fuerza de la renuncia son para neutralizar la ignorancia que viene de adentro de uno mismo. Esas dos técnicas son importantísimas de aplicar permanentemente. ¿Por qué les digo que ayer pasó algo mágico en esta casa? Y yo creo que doña Graciela está presente por ahí, ¿cierto? Gracie, habla a su micrófono. Sí, sí, señora. Bueno, Ya. ayer tuve la grata visita, la gratísima visita de mi maestra. Mi maestra espiritual es Graciela.
Entonces me llamó por la mañana y entonces que iba a venir hoy. Y entonces ayer dijimos, pero no, pero ¿por qué no hoy? Pues véngase ya. Y me dijo, ya voy para allá. Y se vino para acá. Y aquí preparamos almuerzo, nos tomamos un vinito, echamos lora toda la tarde, pasamos felices. La verdad, pasamos felices. Y fue muy chistoso porque justamente lo que pasó ayer fue lo que estamos hablando hoy. ¿O no, Graciela? Sí, señora, sí, es verdad. ¿Sí o no? Bueno. Sí, señora. Me encanta porque realmente Graciela venía un poco embollada, justamente, por esa necesidad que tenemos de querer cambiar a los demás. Sí. De que como a Graciela le ha funcionado este cambio que haya tenido en ella, con todo lo que nos compartió el otro día y toda su historia, ella pretendía de alguna forma que sus hermanas hagan lo mismo. Entonces, claro, está sintiendo un nivel de frustración, se le está acabando la energía, se estaba sintiendo agotada, porque obviamente se desgasta compartiéndoles una cantidad de información que ella les entra por uno y sale por el otro. Y más o menos terminan es burlándose de ella, terminan mamándole gallo, como terminan mamándole gallo los hijos. Bueno, mejor dicho, entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Ahí es donde uno tiene que aplicar las técnicas de maestría. Y yo le decía ayer a Graciela en esto, hablando de todo eso, le decía, y mire, yo creo que lo más fácil en esos casos es que uno logre tener la habilidad, es como desarrollar esos medios hábiles de que cuando la persona lo llama a uno a quejarse, porque finalmente la llaman es a darle quejas y a quejarse de una cosa y la otra y repiten la misma historia una y otra vez, y si no que Graciela me contradiga. Es verdad, sí, todo eso es verdad. Entonces, Eso me está pasando a mí, claro. exactamente, entonces, en vez de que cada vez que la llaman sea la misma historia y Graciela le diga, no, pero entonces haga esto, pero entonces haga lo otro, y la otra le entra por acá, él sale por allá, le dije, pues Graciela, ¿por qué no más bien entonces cuestiónela? O sea, devuélvale la pregunta. Entonces, en el momento en que ella venga a quejarse otra vez de que es que no sé qué, que es que me está pasando esto y otra vez no sé qué, y es que mi hijo no sé cómo, dígale, bueno, Ay, ¿usted sí. qué está haciendo al respecto? Yo creo que va a quedar descomputarizada, porque no va a entender, Graciela, por qué le está volviendo la pregunta en vez de darle un consejo una vez más, que ella no va a aplicar además. Entonces, me ha parecido que es muy, muy acorde con lo que estamos viendo hoy, porque finalmente es eso, es salirse de ese estado de sufrimiento, porque Graciela está sufriendo porque le angustia ver a las hermanas en unos Ay, estados. se cayó el internet, no escucho nada. Yo sí la estoy escuchando. Gracias, yo sí le oigo. Aló. ¿Ahí nos oye? Aló, Graciela. Ahí. Graciela, ¿sí oye o no? Seguramente no, pero sí la estábamos Bien. escuchando. Sí, tan raro. Sí, qué raro, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, sigamos adelante. Entonces hay muchas cosas que son graciosas. Entonces, aquí estamos viendo también, otro de los temas que vamos a ver hoy es la inutilidad y la importancia del sufrimiento, porque igualmente es importante. Entonces, ¿por qué es importante el sufrimiento? Porque el sufrimiento es el que nos evita que se detenga la evolución de la conciencia, por ejemplo. Es muy importante para eso el sufrimiento. Pero lo importante es que llegue un momento en que ya no queremos sufrir más, punto. Y podemos seguir evolucionando, pero sin sufrimiento, cuando ya llegamos a la comprensión. Entonces, cuando la mente se satura de sufrimiento, puede emprender el camino de la liberación. Ay, pero me da pesar que Graciela no esté oyendo. Gracias. Se le ¿Ahí chispoteó. se volvió a conectar? No sé, pero es que Sí, ahí la veo, pero no ya. creo que no. La ¿Ya? escuchamos. Gracias. No, ella no está oyendo. Qué pesar. Internet, no escucho nada. Ay, Qué nosotros pesar. sí la estamos oyendo. Ay, bueno. Entonces, pero entonces les decía, es que Ya, fue muy lindo el tema porque finalmente Ya pudo. Graciela es súper receptiva y ella capta las cosas así, es impresionante, es absolutamente impresionante. Y esta mañana me llama y me dice, uy, señora Marcela, no sabe cómo dormí rico, no sabe cómo me siento diferente. Fue súper valioso lo que hablamos ayer. Y digo yo, pues si es que si hay alguien que aplica de una de las cosas, es Graciela.
O sea, yo no conozco a nadie más porque yo me desconozco así. Yo no soy así de fácil de adaptar las cosas que aprendo, no. De aplicarlas y de ponerlas a funcionar, no. Pero Graciela es así, es impresionante. Entonces me llama esta mañana a decirme eso y yo era como, no lo puedo creer. Además es el tema como de hoy, me pareció súper bonito, me pareció todo tan, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Consciente. Sí, sí, O sí. coherente. No es, no, es causalidad, o sea, total, es como que fue causa y efecto total, impresionante. Sincronización. Esa vaina, sincronización, exactamente. Entonces me encanta porque ella dijo, sí, definitivamente no puede hacer nada, está en un problema ahí con uno de los hijos que tiene una relación ahí mamosísima, pero pues qué rico que ella no se enganche en eso, déjelo que él viva su historia, él tiene que vivir su historia, pero como las mamás pretendemos que los niños no sufran, los niños, ¿no? Los niños de 30 años, que no sufran y que uno no puede evitar la experiencia del otro, eso no hay nada que hacer, no se puede decir, es algo que no es posible. Entonces, cuanto más rápido uno se suelte de todo eso, pues mejor. No va a sufrir uno y el otro tampoco va a sufrir porque el otro igual está incómodo con lo que uno le está diciendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando la persona esté lista es cuando, como dice Gerardo, cuando a uno le pidan información, pues ahí es cuando uno estará listo para entregarla, para darla. Pero antes no, antes mejor aplicar las técnicas de maestría para uno hacerse el tonto y ya, y no sufrir con el otro. Nos quedan 10 minutos, entonces no sé si tienen preguntas. Antes de que les lea una cosa que les quería leer, que me pareció un ejemplo súper clave que da Gerardo. Pero están todas como mudas hoy, nadie habla. Bueno, lea. Bueno, entonces hay un ejercicio que dice, ¿cómo sé que ya he sufrido lo suficiente? Me parece muy divertido. Entonces, una vez reunió el maestro a sus 3 discípulos y les hizo esta pregunta. Yo quiero saber si ustedes ya han sufrido suficiente. Y estas fueron sus respuestas. Maestro, yo creo que no he sufrido suficiente porque pienso que el sufrimiento es un elemento que me permite purificar mi espíritu. A través del sufrimiento aprendo a descubrir las leyes y es el que me permite conocer mis limitaciones y yo necesito seguir sufriendo para acabarme de conocer. El maestro le contestó, no hay ningún problema, puedes seguir sufriendo. El otro discípulo dijo, maestro, yo sí pienso que ya he sufrido suficiente. ¿Y tú cómo sabes que ya sufriste suficiente? Maestro, porque estoy desesperado, ya no aguanto más. Las personas se comportan de una manera agresiva, son ineficientes, deshonestos, las cosas no funcionan, hay un caos a mi alrededor, veo conflictos, pobreza y una gran cantidad de problemas. Yo no quiero sufrir más, yo ya sufrí suficiente. El maestro lo mira amorosamente y le dice, tú todavía necesitas seguir sufriendo un poco más, no ha comprendido todavía. El tercer discípulo levantó la mano y dijo, maestro, yo pienso que sí he sufrido suficiente. ¿Cómo sabes que has sufrido suficiente? Por una razón muy sencilla, maestro. Yo disfruto cada día de mi vida. Me levanto feliz y me acuesto contento. Cada cosa que sucede a mi alrededor lo veo como parte del orden del universo y como una oportunidad para aprender cada día más a respetar a los demás y comprendo que cada quien hace siempre lo mejor que puede, aunque se equivoque. Y eso no afecta a mi paz para nada. Comprendo que lo que sucede es necesario y correspondiente con quien lo vive. Le dice el maestro, tú ya no necesitas sufrir más. Entonces, ahí es donde nos queda clarísimo cómo es el tema de hasta dónde tenemos que sufrir, ¿no? Gracias, buenísimo. ¿Cierto? Es muy chévere. Y además que rejuvenece. Rejuvenece. Total. Entonces, hay unas conclusiones acá, y es que el sufrimiento es inútil ante los problemas que nos presenta la vida. El sufrimiento es necesario para reconocer la ignorancia interior de quien padece el sufrimiento. Cuando hay saturación de sufrimiento, la persona está lista para renunciar al sufrimiento, porque ya dice, no quiero más de esto. Y ahí es cuando se abre una puerta en su mente para que entre información de sabiduría. Eso es lo que llaman la noche oscura del alma, ¿no? En la noche oscura del alma, en esa noche es que uno ya no necesita más sufrir y en fin. La falsedad en nuestro interior se reconoce por el sufrimiento. Es absolutamente falso decir que sufrimos por amor. Sufrimos por ignorancia. Sufrimos por el ego que no acepta la realidad de la vida en su orden perfecto.
porque no acepto a los demás como son o porque los demás no hacen las cosas como yo quiero. Y eso La es- verdad, copie eso y péguelo. Eso está buenísimo. ya voy. La verdad se reconoce por la armonía que se genera en nuestro interior o lo que tú puedes generar en otras personas. Entonces me parece que esa conclusión es buenísima con respecto al sufrimiento. Yo creo que nos Repite queda- eso último, repite eso último. Cópialo y lo La pega. verdad que, la Ya verdad, voy, yo se los mando ahorita, porque es que esto no se deja copiar, esto no se deja copiar porque es un La PDF. verdad. Sí La se verdad deja. se reconoce por la armonía que se genera en nuestro interior o la que tú puedas generar en otras personas. Ok, gracias. Ujú. Es que es muy diferente a lo que nos enseñaron en algún momento a algunos de eso que el sufrimiento le ayudaba a uno como a ganar indulgencias, que el sufrimiento era la machera, entonces que uno debía sufrir. te limpiaba. El alma, ¿ya? Sí, eso, algo así. Entonces eso no es así, eso no es así, eso no es cierto. Tenemos que sacarnos Exactamente. eso de la cabeza. Exacto. Toca empezar a abrir la mente para empezar a recibir información de sabiduría y poder cambiar uno esos perdón lo que voy a decir, pero es como pajazos mentales que tiene uno que se los cree totalmente y no son verdad. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir hoy. Yo les comparto esto ahorita después, no se preocupen que yo se los paso al chat como les he pasado las otras cosas. Yo se las paso al chat, no preocupen, no preocupen. Ahí les quiero contar una cosa muy chistosa de una tía mía paisa, que los paisas ustedes saben que son bastante rezanderos y con todas esas cuestiones del sufrimiento y todo eso. Imagínense que tenía una casa inmensa, inmensa. Se salió del cuarto donde ella dormía, hizo un cuarto chiquitico, donde le cabía la cama y una mesita de noche. Eso era para ganar indulgencias. El sacrificio, estos son los sacrificios que hace la Sacrificio. gente. Impresionante, ¿ah? Y a Y la toda la tía, vida vivió en ese cuartico chiquitico, teniendo una casa gigante. gigante. No, qué horror. Allá íbamos nosotros y para cada uno había un cuarto gigante. Increíble, Sí, increíble. por el sufrimiento. Sí, a mí eso me ha causado gracia porque incluso hoy en día uno ve mucha gente que hace sacrificios de ese estilo. Entonces, no voy a comer yo no sé qué durante yo no sé cuánto tiempo porque hice una promesa de yo no sé qué para que a fulanito le pase no sé qué. Y yo quedo como, bueno, pues ojalá le cumpla porque... Yo hice una vez una promesa y perdí fue mis zapatos que llevaba nuevos. Cuente, ¿cómo así? Cuente, Graciela, ¿cómo así? Y la plata que llevaba. Cuente a ver, ¿cuál fue la promesa? Ay, no. Bueno, en los 15, el 15 de enero, ahí celebran en Aquitania el ¿qué? La procesión, bueno, del Señor de los Milagros, todos los años el 15 de enero. Ujú. Y me fui con mi mamá, un cuñado, una hermana, bueno, íbamos como 6. Y la señora Marcela, yo me acuerdo tanto, me regaló como 100,000 pesos, en entonces ya hace como unos 12, 13 años. Ujú. Y compré unos botines muy bonitos y los tenía para irme a mi romería el 15 de enero y estrenármelos ese día. Así fue. Y yo ese afán de que a la misa de las 10 y entrando allá y al Señor de los Milagros y todo eso y estaba en oración concentrada cuando me sacaron la plata toda. Ay, no, Me Graciela. dejaron sin un peso. Bueno, y salimos de ahí y ya hay como un cerro que es donde está el Señor de los Milagros y yo había hecho una promesa de ir descalza. Entonces, del pueblito a donde había que empezar la ciudad como a Monserrate, pero no así de esto, sino como a la mitad. Yo llevé unos zapatos bajitos, bueno, y yo le dije a una hermana, le encargo mis botines, no los voy a llevar y se los encargo mientras voy al cerro y bajo. Cuando bajé, y yo le dije, y mis botas para ponérmelas y todo eso, y ir al pueblo a conocer y todo.
a la laguna, alrededor de la laguna y todo, y dijeron, ay, los botines, la bolsa se quedó allá donde Graciela la dejó, allá se quedó. Y nos fuimos a preguntarla, pues se perdieron las botas, perdí mi plata, y yo dije, Ay, Señor de los milagros, perdóname, pero por aquí yo no vuelvo más. Señora, No, eso es. Así es, tal cual. Eso es, no, qué locura, sí, total. Nos queda un minuto. ley de género. No, genial. Emi, estás muy seria. Es, es que tenía que hacer oficio. Está pensativa, algo la tiene no, pensando. está seria, estaba seria. Bueno, pero a ver, ¿qué más quieren compartir? Porque se nos va a acabar esto ya en un minuto. Se va a cortar. Agradecerles ese aprendizaje porque es de mucho trabajo, de mucha práctica y de desprender. La Se perdimos. está cortando. Se Ah, está no, cortando. apagó el micrófono. Muñe, quitaste el micrófono, cerraste el micrófono. No, yo les decía que